Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. El 11 de septiembre de 1973 en Santiago, el presidente chileno Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda mientras el ejército bombardeaba el edificio. Este golpe de estado militar acabó brutalmente con el primer gobierno socialista elegido por un proceso electoral. Este documental reconstruye los acontecimientos de aquel día. 11 de septiembre de 1973. La última decisión de Salvador Allende. Muy temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana, me llama el secretario del comandante en jefe. Me dice, tienes que venirte aquí al Ministerio de Defensa porque hoy día las Fuerzas Armadas se toman el poder. 24 horas antes, varios generales recibimos directamente en la oficina del comandante en jefe, que ya era el general Augusto Pinochet, misiones por cumplir para el día 11. Y yo, que era el general menos antiguo, recibí, y lo digo con orgullo, con honor, la misión de tomar el mando de los blindados. Yo tomé mi guardia a las 6 de la mañana en Tomás Moro. A las 6:15 aproximadamente sonó uno de los teléfonos. La llamada venía del general Urrutia. Golpeé suavemente. El presidente me respondió entre dormido. Una exclamación: ¿qué pasa? El presidente lo despierta una llamada telefónica del general jefe de Carabineros, que le informa que en Valparaíso la marinería se ha sublevado. Acto seguido, yo entro en el despacho del presidente y lo encuentro en bata, recién levantado, con ropa de haber salido recientemente de la cama, y marcando los teléfonos, diciendo ninguno de los comandantes en jefe está contestando. Llegué al Ministerio de Defensa y el secretario comandante en jefe me dice, tú tienes que ofrecerle al presidente un avión de C-6 y lo tienes que acompañar donde él se quiera ir. Tratar en lo posible de que él abandone el país. Cuando salí hacia el auto, ya el presidente venía en camino hacia el lugar donde yo tenía estacionado el auto. Me dice que dirija hacia la Moneda. Una orden, dirija hacia la Moneda. Cuando salimos, las calles estaban todas solitarias. No recuerdo haber encontrado vehículos en el trayecto, ¿no? Era una ciudad fantasma. En el transcurso del camino yo le pregunto a Raúl, ¿qué pasa? Me dice, y contesta el doctor, se ha alzado la Marina, compañero, corra, tenemos que llegar antes que la Marina. De ahí no hubo más diálogo. El presidente, cuando se dirige desde su residencia personal hacia el Palacio Presidencial de la Moneda, la información de que dispone es que el ejército está respaldando al gobierno, e igualmente Carabineros, que son las dos fuerzas militares básicas a partir de las cuales podía perfectamente hacer frente y sofocar el amotinamiento. En la Moneda los carabineros estaban en posición de defensa al interior de la Moneda.
como un cuarto para las 8, me despertó el teléfono y era ya Salvador, que se había trasladado a La Moneda. Y estaba tan convencido de que no iba a pasar nada en Tomás Moro, que me pidió que me quedara y que llamara a mis hijas incluso, que fueran con los nietos a acompañarme, porque él creía que era un lugar seguro, que no iba a pasar nada. Le salva el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Llegué precisamente cuando el presidente Allende, en su despacho, con un teléfono móvil, porque ya se habían cortado los otros teléfonos, estaba en comunicación con Radio Macayano. Y como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, que espero sea positivo, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Noviembre de 1970. El socialista Salvador Allende se convierte en presidente de Chile. Declaró: junto a mí el pueblo entra en La Moneda. Su victoria al frente de la coalición Unidad Política cayó como un mazazo en el panorama político chileno, americano e incluso europeo. Tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. Una gran esperanza inundó al pueblo de Chile. ¿Sería este el inicio de una sociedad más justa? Por primera vez, las papeletas y no las balas parecían haber ganado, permitiendo que un candidato claramente marxista se convirtiera en presidente de un país latinoamericano. La democracia chilena y sus instituciones tradicionales habían posibilitado la elección de Allende, pero ¿tolerarían el socialismo? A pesar de su legalidad, la revolución chilena chocaba con los intereses de los ricos. Desde el principio, desató reacciones violentas. Buenos días. Buenos días. Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la República y aquí vengo, como un ciudadano, a estar al lado del presidente en este momento. ¿El plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice, se formaba una prevención? El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Cuando llegué había una gran agitación en La Moneda. Había mucha gente, ¿no? Con el correr de los minutos se fue haciendo muy tenso. Cuando ya estuvo claro de que había una gran sublevación, el presidente demostró preocupación porque ¿qué le estará pasando a Pinochet? Y yo, de irresponsable, le digo, bueno, ¿y su general Pinochet, señor? Y Salvador me mira, no lo olvido nunca, y me dice, el pobre Pinochet debe estar preso. Frase que no olvido nunca. Pasemos a otra cosa.
El general Augusto Pinochet había sido nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente tan solo 18 días antes del golpe de Estado. Pinochet era un oficial con poco carisma. Llegó a ser un francmasón como Allende y nunca desperdició una oportunidad para declarar su lealtad al jefe de Estado. El presidente Allende había escogido el 10 de septiembre para anunciar la celebración de un plebiscito para resolver la crisis política del país. Si perdía este referéndum, dimitiría. Allende confió en Pinochet hasta tal punto que le contó su iniciativa. El general Pinochet convenció al presidente para que aplazara el anuncio hasta el 11 de septiembre. Allende nunca pudo convocar el plebiscito. A partir de este momento, damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, Toribio Merino Castro. Fui yo quien le comunicó al presidente que quien firmaba ese bando era Pinochet. No hice ningún comentario, pero de pie junto a su escritorio observé cómo hacía este gesto mirando a la lejanía, a una profundidad, y con estas palabras: 3 traidores. 3 traidores. Atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se les grave profundamente, no tengo otra alternativa, solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Ahí entré más o menos 8:45 cuando ya los tanques estaban alrededor de la Moneda. Cuando llega el presidente a su despacho, yo le digo: señor presidente, le vengo a ofrecer un DC-6 que está en Cerrillo con la tripulación que yo conozco para que nos vamos del país. Yo tengo orden de ir a dejarlo donde usted quiera, delante de los otros 2 decanes. Y el presidente me dijo: comandante, dele usted las gracias a su institución, pero yo no me voy a ir del país y yo me voy a suicidar si tratan de aquí me sacan muerto. Y él andaba, pescó una metralleta que tenía al lado y se la puso en la boca y dijo cómo lo iba a hacer delante de nosotros. Patricio necesita hablar con Augusto, adelante cambio. Augusto escuchando. Allende está en la Moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Más vale sacar la perra, sacar la moneda. Exacto. Estaba ofreciendo parlamentar. Petición incondicional, no de parlamentar. Petición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional, se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida es integridad física y enseguida se le va a despachar pausa más. Conforme.
O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae como se vaya a volar. Conforme. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Había bastante vigilancia, pero yo todo el tiempo decía: mi nombre es Isabel Allende, soy la hija del presidente, voy a La Moneda. Y yo sentía que los carabineros se desconcertaban, pero en definitiva me dejaban pasar. Entonces yo entré por Morandé 80, de haber sido cerca a las 9 de la mañana. Y yo estoy segura que fui la última persona que entró. A las 9, las fuerzas de carabineros que estaban protegiendo el Palacio Presidencial son retiradas. Y es el momento en que él se da cuenta de que ha habido un golpe interno de carabineros que ha aislado el alto mando, leal al gobierno, aislados de las unidades. Ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. 160 años de vida democrática habían convertido a Chile en un símbolo en América Latina. Las Fuerzas Armadas respetaban la Constitución y la ley, y se mantenían en un segundo plano. Solo se dejaban ver en los colegios electorales los días de elecciones. Al final de la jornada, se retiraban tranquilamente a sus cuarteles, devolviendo el control a los civiles. Pero 3 años de gobierno de la coalición Unidad Política habían enfurecido a una oposición intransigente que había presionado al ejército para que abandonara su neutralidad. La derecha, la extrema derecha y los democristianos no toleraban esta revolución que había desafiado a los ricos y llevado el socialismo al país sin quebrantar la ley. Allende había acelerado el ritmo de la reforma de la tierra, radicalizándolo, y había nacionalizado los bancos, las entidades de crédito y algunas industrias. Pero cuando se nacionalizó el cobre, sin unas compensaciones sustanciales, los Estados Unidos montaron en cólera. El presidente Richard Nixon entregó los fondos necesarios para desestabilizar a un gobierno cuyo ejemplo podía ser contagioso. Ordenó un bloqueo no oficial pero eficaz contra Chile. La CIA apoyó varias huelgas, como la de transportistas y la de comerciantes. Los precios empezaron a subir, el país estaba paralizado. Los salarios habían subido como prometieron, pero ¿para comprar qué? Los esfuerzos de Allende se veían entorpecidos por las divisiones dentro de la misma izquierda. Los radicales querían que las cosas fueran más rápido, mientras que los moderados querían consolidar las ganancias primero. De todas formas, el apoyo a la unidad política estaba creciendo. En cada elección más y más votantes respaldaban a Allende. La derecha, los democristianos y la CIA empezaban a comprender que sería difícil derrocar a Allende con métodos democráticos. En un momento, como no se podía comunicar, parece que se pudo comunicar con la radio Magallanes, que era la única que estaba en el aire. Entonces se agachó a tomar un teléfono y ahí empezó a hacer su discurso de las grandes alamedas. Sí, ya compañero, compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Se hubiera podido percibir el vuelo de una mosca, las ventanas cerradas, porque se esperaba que empezara
el fuego en cualquier momento, nosotros apoyados con la espalda contra la pared opuesta a las ventanas y el presidente hablando al país. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Era demasiado coherente, demasiada calma para un hombre que no hubiera pensado antes que iba a hacer en ese instante. Yo creo que Allende sabía perfectamente lo que iba a decir y lo que tenía que hacer. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Yo miraba al presidente, ¿no? Pero a mí era una cosa irreal estar viendo esto, el hombre que sabía que probablemente iba a morir, de ser un discurso tan bello, ¿no? Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo creo que él en ese momento estaba pensando en la historia. Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Unos años antes de 1970, los Estados Unidos también habían intervenido para evitar que Allende se convirtiera en presidente. En 1964, cuando Allende se presentó como candidato contra el democristiano Eduardo Frei, los americanos ya movían los hilos de la política chilena. Se gastaron un total de $2,7 millones a través de la CIA en esas elecciones. Y muchos millones más fueron entregados por la gente contactada por los Estados Unidos en Europa, en los sectores privados y públicos, el Partido Democristiano de Italia, el Vaticano, la Casa Real de Bélgica, de Holanda, el Partido Democristiano de Alemania y muchas otras organizaciones privadas, o la Iglesia Católica de Estados Unidos, fueron contactados para que entregaran enormes sumas de dinero, y la CIA hacía de guardia urbano, señalando la dirección hacia donde debían ir. El dinero era para una enorme campaña propagandística a favor de Frei y advirtiendo de la amenaza comunista que representaba Allende. Esa era la propaganda. Parte del dinero también fue para persuadir a las personas, partidos y personalidades que se oponían a Frei para que cambiaran su voto. La estrategia de los Estados Unidos de todos contra Allende dio resultado. La derecha chilena dio su apoyo a Frei, que se convirtió en el presidente de Chile durante 6 años. Con persistencia, Allende se volvió a presentar en 1970. Esta vez, la derecha y los democristianos acudían por separado. En esta disputa entre 3 candidatos, Allende ganó. De todas formas, entre el día de las elecciones, el 4 de septiembre, y el de la inauguración del nuevo gobierno, el 4 de noviembre, un oscuro complot empezó a tomar forma. De nuevo, los Estados Unidos volvían a estar involucrados. En la Casa Blanca, Richard Nixon era el presidente. Ordenó a la CIA que evitara que el presidente Allende tomase posesión de la presidencia. Se apoyaban en mí para presionar a Frei y para presionar al ejército, a lo cual me negué. ¿Presionar a los militares para hacer qué? Para intervenir, para dar un golpe de Estado, para evitar que Allende fuera presidente. A pesar de la oposición del embajador a este plan, Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger insistieron a los militares para que estos llevasen a cabo el golpe de Estado. El agregado militar de la Embajada de Santiago de Chile contactó con los conspiradores. Ya no tenía que informar a su superior, el embajador Corry, solo a la CIA.
Las órdenes llegaron de Nixon. Así que las órdenes que recibió de la CIA en Santiago Eran de Kissinger, Haig, Nixon. A principios de octubre de 1970, el embajador Corry sospechaba que estaba ocurriendo algo a sus espaldas. Fue convocado en Washington, donde se reunió con Henry Kissinger y el presidente Nixon. Estaba en su mesa. Yo me senté a su izquierda y Henry a su derecha, al otro lado de la mesa. Y él estuvo haciendo una disquisición de 5 o 6 minutos sobre cómo iba a machacar a Allende. Iba golpeándose la mano con su puño. Le llamó hijo de puta. Y creo que también bastardo. Dijo, ese hijo de puta. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Se me ordenó que hablase con los comandantes de las Fuerzas Armadas para ver si querían forzar otras elecciones y preparar a alguien mejor para que saliera elegido. Pero se echaron atrás. Fue un gran contratiempo. En octubre, el comandante en jefe del ejército, el general Schneider, declaró que los militares respetarían los resultados de las elecciones. Los conspiradores militares decidieron con el consejo de la CIA secuestrar a Schneider. Pidieron $50.000 a los Estados Unidos y armas sin registrar en Chile. 8 ametralladoras, una docena de máscaras de gas y gas lacrimógeno. Las armas entraron en Chile ilegalmente en una valija diplomática de la embajada estadounidense. El agregado militar se las entregó personalmente a los conspiradores el 22 de octubre de 1970 a las 2 de la madrugada. Se las dimos a varios oficiales del ejército, la marina y las fuerzas aéreas. A las 8 de la mañana de ese mismo día, un comando intentó secuestrar al general Schneider, pero este se defendió. Schneider fue herido de muerte en su coche. Este fue el primer crimen político en Chile. Los ciudadanos estaban conmovidos por las noticias. Allende estuvo presente en el funeral junto con Frey. Los oficiales conspiradores estaban paralizados. El desenlace de la conspiración había sido justo el contrario al que Nixon y Kissinger habían esperado. El 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende juró su cargo como presidente de Chile. Pero las interferencias continuaron. Durante 3 años de locura, los Estados Unidos ejercieron constantemente tácticas de desestabilización contra Chile, con el apoyo de la derecha y los democristianos. Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile reitera al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Allende empieza a recorrer los lugares de los compañeros. Cuando llega al lado mío, manifiesta a sí mismo: cuidado, compañero, con que se le escape un tiro. Cuando el ataque se provoque y ya estén atacando Palacio, es cuando ustedes entren en combate. En La Moneda, la gente que contábamos con armas para defendernos, no éramos más de 20 de la Guardia Personal, más efectivos de la Policía Civil, que también permanecieron con nosotros, y también el presidente Allende, que al mismo tiempo hacía parte como un soldado más. La ametralladora de los tanques es la que empieza a abrir fuego. Bueno, cuando ya empezó, digamos, la balacera, nosotros se nos dio orden de tomar posición, ocupar el Ministerio de Obras Públicas.
Nos ubicamos en el 7º o 8º piso primero, hasta que empezaron a aparecer las primeras tropas de infantería del ejército. No teníamos ningún medio de comunicación salvo los teléfonos con los cuales nos estábamos comunicando directamente con el interior, con La Moneda. Nuestro rol era tener cubierto de que los milicos no entraran por Alameda. Paramos ahí con unas 5 ofensivas más o menos. Y prácticamente por ahí no pudieron pasar. Si no eran tontos los comunistas, le entregaban las armas a la gente que tenía cierta cultura. ¿Y dónde estaba esa gente de cultura? En los funcionarios públicos de ciertos ministerios. Se ha hablado mucho después de los francotiradores, que habían grupos, que era un grupo enorme. Éramos 8 compañeros. Y en un momento el presidente se nos perdió. Andaba con un casco y andaba con una metralleta. Enseguida después él trató de disparar. Iba a cada ventana de Moneda y de ahí entonces yo pedí a Girón que trataran de tirarlo porque iba a ser como un blanco para los militares, ¿no? La Paya me dijo, anda a buscarlo. Yo me tuve que arrastrar por el suelo, ¿no? Entonces lo encontré a él que estaba disparando en un balcón, tendido en el suelo. Entonces yo lo tomé de los pies y lo atraje hacia mí. Entonces él, sin darse vuelta, me echó un garabato tremendo, ¿no? Me dijo, déjame, concha de tu madre, ¿no? Entonces en ese momento, como yo lo seguí tirando, él se dio vuelta y me dijo, eres tú, Gironcito. ¿Viste tú que era más serio de lo que tú creías? En ese momento, dentro del Palacio de la Moneda, después de 2 horas de cruce de fuego, lo que se respiraba en el ambiente era aliento de la muerte. En eso alguien entra, que ni me recuerdo quién, y dice, el presidente está llamando a una reunión en el Salón Toesca. Y a sus colaboradores personales nos explica que él va a cumplir con su deber, él se va a quedar allí defendiendo la legalidad republicana y las libertades del país frente a la sublevación, pero que ese es un compromiso suyo y una obligación suya, y dejan libertad de acción a todos sus colaboradores para poder salir del palacio. Porque no quiere muertes inútiles. El que no tenga un arma, el que no sepa disparar, prefiere que parta. Nadie se fue. Todos nos quedamos. Era una forma de responderle a mi institución como funcionario profesional de investigaciones, como también la lealtad para con el presidente Allende. Me habría sentido muy mal si me voy. Me tengo respeto por haberme quedado. Me quedo por respeto a mi gente. Cuando digo mi gente, digo a mi señora, a mis hijos,
Hasta el día de hoy yo me puedo comer un pan mirando los ojos y no me avergüenzo de lo que hice. Así éramos. Porque así era el presidente, así era yo, así eran mis amigos, así éramos todos los que estábamos ahí. Bueno, y nosotros en un par de momentos, mi padre entró allí y sobre todo se dirigió a Beatriz y a mí tratando de convencernos que teníamos que irnos, que él no quería que nosotros estuviéramos allí. En las dos ocasiones nosotros decidimos que no queríamos, que queríamos permanecer allí y era como nuestra decisión. Finalmente, casi por una tercera y última vez fue más dramático y al final ya dijo, mire, yo no les voy a rogar, les voy a simplemente exigir que se vayan, o sea, ustedes se van. Y finalmente nosotros con mi hermana nos intercambiamos. Mi hermana más tenía un embarazo de 7 meses y nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos provocándole era más bien angustia. Sentimos que no era justo, digamos. Por lo tanto decidimos en ese momento que había que irse. Él nos acompañó exactamente hasta la puerta de Morandé 80. Nos abrazamos, silencio, sin muchas palabras, nada, nadie dijo nada. Yo creo que son momentos que las palabras están de más. Yo no tengo conciencia que haya sentido que esa iba a ser la última vez que yo le iba a ver. La paya, que se escondió para no irse. Yo no partí porque yo había decidido quedarme hasta el final al lado del presidente. Después en el patio me abrazó y supo y me dijo que sabía que yo me las arreglaría de alguna manera para desobedecerle. No es que haya desobedecido, no oí cuando las hizo salir la última vez. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se decía de que todo el contraataque podía venir de la periferia, de los centros industriales que estaban muy bien organizados. Después a la postre se mostró que no fue así. Nunca pensamos que estábamos tan solos, nunca. Allende fue traicionado, este es mi punto de vista muy personal. Allende fue traicionado por los militares, pero fue dejado solo por los camaradas de izquierda también, que tenían el derecho y el deber de haber salido a defender a su presidente. Ese día lo dejaron solo. Alguien decía que había que hacer un gran llamado a una gran movilización para que se llenara la plaza con gente y así se impidiera este golpe. Recuerdo que el presidente les dijo que eso era una locura. Él no pide en ningún momento al pueblo que haga frente a esa sublevación porque es consciente que hubiera sido llamarlas a la masacre y él toda esa mañana quiso preservar vidas. Se había hecho muy intenso el bombardeo terrestre, había mucho disparo. Y vino el bombardeo aéreo. Aquí en Chile
Nunca nadie había vivido un bombardeo. Era terrible escuchar las explosiones de los cristales, las bombas, el polvo, el fuego. Yo, Roque, conté 24. Que tú me dices que ¿por qué te puedo asegurar que son 24? Porque yo los contaba, yo pensaba que me iba a morir en cualquiera. Deben haber roto cañerías porque se inundó todo el primer piso, de manera que nosotros terminamos con el agua casi hasta la rodilla. Parece que dispararon bombas lacrimógenas también, porque el aire era realmente irrespirable. Nos ahogábamos y teníamos muy pocas máscaras, entonces el presidente, que tenía una, se la prestaba a los otros compañeros un rato, uno me prestaba un poquito a mí, otros al otro, para que pudiéramos en un momento respirar. El primero que se paró fue Salvador, que andaba con casco. Me dijo una cosa, me dijo: nosotros no tenemos miedo, ¿no, negro? Me dijo. Entonces yo le respondí una grosería, le dije: no, presidente, miedo no tengo, lo que tengo es susto, estoy cagado de susto. Entonces se rió un poco. En el caso mío, es más difícil todavía retener escena, porque poco antes yo había tenido una de las sorpresas peores de mi vida, que es haber encontrado a mi hermano, al perro Olivares, moribundo. Yo lo tomé en mi falda y a los pocos momentos él falleció. Tenía una herida que se había autoinferido. Augusto Olivares se había suicidado. La muerte de Augusto fue muy intenso, el dolor del presidente. Yo pienso que fue como el comienzo de la muerte misma de él. Y en medio de todo ese infernal, donde para hablar así costaba, todos nosotros observamos un minuto de silencio y se le rindió el primer homenaje al perro. Seguía pasando el tiempo, se seguía quemando, ya era irrespirable, ya si no salíamos prácticamente nos quemábamos nomás. Entonces el presidente, pensando, yo creo, en la posibilidad de salvarnos, decidió seguir la orden de rendirse y que nosotros bajáramos al primer piso. El presidente se aproximó hacia la escalera de Morandé. Dijo: aquí en esta casa de los presidentes de Chile hemos resistido heroicamente y dignamente a una junta fascista. Una bandera blanca. ¿Dónde hay una bandera blanca de rendición?
La puerta estaba abierta, yo empujo la puerta, saco la bandera y siento un montón de balazos que rebotan en la puerta. Entonces yo dije, yo voy a ser el último que se va a rendir. Y en ese momento entran los militares al primer piso de la Moneda. El chileno tiene mucho del alemán, no sé por qué sigue en el ejército, pero sabe combatir y es un buen combatiente. Y muy leal a las órdenes que se le está dando. Ese es un orgullo para nuestra institución. Los soldados después se mostraron como los valientes, heroicos, pero no fueron capaces. Tuvieron que destruir la Moneda, tuvieron que enviar la aviación, quemarla, incendiarla, para poder derrotar a 26 compañeros que estaban adentro armados. Y haber aguantado el ataque por tierra y aire de todo un ejército, y haberles aguantado más de 7 horas, 8 horas, ¿no? Yo creo que esto es una proeza. Yo creo que esto es una proeza y esto es una vergüenza para el ejército chileno. Yo tengo 3 hijos hombres, que en ese momento eran niños. Y yo dije, primera vez que estoy en una guerra, ¿cómo no le voy a llevar un recuerdo? Y en ese momento pensé que el recuerdo más impresionante era la máscara de antigases que nos habían dado para el caso de una emergencia. Y eso fui a buscar y yo suponía que estaba más o menos al final del corredor. Y en el momento en que voy llegando seguramente al fondo, en fin, o antes, veo una puerta abierta que hasta ese momento había estado cerrada, y frente a la puerta había un sofá en el otro extremo de la sala donde estaba Allende. Yo vi en el momento en que entré que Allende, en el momento de sentarse, se disparaba con la metralleta entre las piernas y prácticamente sin la parte superior del cráneo, que voló enteramente. Y en ese momento estaba el presidente muerto y estaba yo solo en la pieza, no había nadie más. Así que yo tuve tiempo de tomar un pequeño asiento que había y colocarlo al lado del presidente. Realmente yo sentí que era como un compromiso final mío, quedar cuidando el cadáver. Ya los militares están en el segundo piso. A mí me empujan en la fila y finalmente bajamos la escala donde somos brutalmente golpeados. Soy uno de los primeros en salir. El militar se protege con mi persona. Soy detenido, inmediatamente se me pide que suelte el arma, a culatazos inmediatamente me cae la troma, me ordenan que ponga las manos en la nuca y que salga por la puerta de Morandé 80. Por la puerta de Morandé sacaron unos prisioneros, de haber sido unos 25 o 30 compañeros. Venían algunos heridos, compañeros nuestros, que veíamos que venían heridos. Había atrás, recuerdo nuestro, un pelotón de soldados con sus fusiles. Yo pensé que nos iban a fusilar allí mismo. Y cuando los sacan, como los van sacando a culatazo, nosotros les disparamos a los militares. Y arrancan todos hacia adentro nuevamente. Y posteriormente, al igual que el resto, somos lanzados ahí al pavimento. Fueron momentos difíciles esos porque en la esquina había un tanque.
y ponen el tanque frente a la línea de compañeros en el suelo, a los prisioneros, y le bajan el cañón y le ponen el cañón así a 15 metros. Y hay un oficial arriba de la torreta y dice: permiso, mi general, para pasarle el tanque, estos tales por cuales por la cabeza. Inclusive le hace gestos, claro, grita, da órdenes, profere amenazas contra los compañeros que están en obras públicas, los cuales, lógico, no iban a escuchar. Que si seguían disparando, nos iban a pasar el tanque por arriba. Y ahí nosotros ordenamos no disparar. En ese momento se acerca un suboficial, me dice: mi general, en el Salón de Independencia está el presidente. Corro yo para allá, entro. Entonces di las primeras órdenes de que no lo tocaran, que lo cubrieran con un gobelino, no sé, mexicano o boliviano, y que llamaran a los médicos y al servicio de inteligencia nuestro. Los sentimientos más dolorosos míos fueron cuando sacaron a Allende muerto. Se acercó un camión de sanidad militar y bajaron una camilla militar, entraron y después al rato salen con un cuerpo que venía tapado con una manta de colores. Nosotros no tuvimos ninguna pérdida, excepto el presidente, que dicen que el presidente él mismo se disparó. Es muy posible que así, y ojalá así haya sido, de que nadie pueda, ninguno de estos criminales que hicieron esto, asaltar el símbolo de la democracia, no haya tenido ese placer de asesinar al presidente. El 12 de septiembre se efectuó la sepultación del presidente Salvador Allende. Entraron por el centro, aquí, por la central de aquí del cementerio. Siguiendo la calle principal aquí del cementerio. Más o menos venían, de los uniformados venían 6 oficiales de cada rama de la Fuerza Armada. Y venía la señora Hortensia Bussi de Allende. Y hemos atravesado el cementerio hasta llegar al mausoleo de Eduardo Grove Vallejo, casado con Inés Allende. Aquí se detuvo el carro ese día, el carro funerario, aquí se detuvo. Y aquí se procedió a la sepultación. Antes de que bajaran el cajón, hice un esfuerzo de no derrumbarme. Nadie me vio llorar. Me tragué mis lágrimas, ni una sola lágrima, porque dije, estos no me van a ver llorar. De aquí atrás sacó una hortensia, esa flor aquí, llegó es lo que sacó y eso es lo que lanzó ella para abajo al nicho. Y dije fuerte, quiero que sepan que aquí estamos enterrando a Salvador Allende en forma anónima, porque no quieren que se sepa. Pero yo le pido a usted, a los sepultureros, los jardineros, a todos los que trabajan aquí, que cuenten en sus casas que aquí está Salvador Allende para que nunca le falte flores. ¿Qué le puedo decir? Porque fue elegido nomás por el pueblo nomás. Y en el sello consideré mi voto, yo.